Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Alpiaika. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En las últimas semanas, una noticia completamente inesperada sacudió a los fanáticos del entretenimiento turco: el supuesto fallecimiento del reconocido actor, cantante y director Özkan Deniz. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, vídeos conmemorativos e incluso homenajes por parte de páginas de fans en distintas partes del mundo. Sin embargo, rápidamente se descubrió que todo se trataba de una noticia falsa, difundida sin fundamento alguno por cuentas no verificadas, que generaron pánico, tristeza, y una ola de indignación. Una de las figuras más afectadas emocionalmente por esta falsa noticia fue Aslı Enver, la actriz que compartió pantalla durante años con Özkan Deniz en la exitosa serie Estambul Yuhlin, la novia de Estambul, donde interpretaron a uno de los dúos más icónicos de la televisión turca, Süreyya y Faruk. Desde el inicio de la polémica, Aslı había permanecido en silencio. Pero ahora, por primera vez, decide hablar y lo hace con palabras firmes, emotivas y llenas de verdad. No se juega con la muerte, el mensaje directo de Aslı. En una entrevista exclusiva para la revista GQ Türkiye, Aslı Enver decidió abordar el tema con total honestidad. La actriz comenzó recordando el momento en que se enteró del rumor. Estaba en casa, tranquila, cuando una amiga me llamó llorando. Me dijo: Aslı, es cierto lo de Özkan. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Pero luego entré a Twitter, y me quedé helada. Había miles de mensajes diciendo que había muerto. Aslı explicó que su primer impulso fue llamar directamente a Özkan, quien afortunadamente le respondió al instante. Me contestó con su típica calma. Me dijo: Ben buradeyim, merak etme, estoy aquí, no te preocupes. Nos reímos, pero en el fondo los dos estábamos impactados. ¿Cómo puede alguien difundir algo tan serio sin pensar en las consecuencias? Un fenómeno peligroso, la viralización de noticias falsas. El caso de Özkan Deniz no es el único. En los últimos años, varias celebridades turcas e internacionales han sido víctimas de este tipo de desinformación. Pero lo ocurrido con Özkan tuvo una repercusión aún mayor debido a su trayectoria, su legado y la enorme base de fans que posee tanto en Turquía como en países de habla hispana. Aslı Enver fue muy clara al expresar su preocupación por esta tendencia. En la era digital, cualquier persona puede inventar una historia y hacerla viral en minutos. Lo peligroso es que muchos no verifican nada. La gente reacciona, se entristece, comparte la noticia, y cuando se descubre que era mentira, ya es tarde. El daño ya está hecho. La actriz pidió responsabilidad a los medios y a los usuarios de redes sociales, subrayando que no todo puede ser contenido compartible. Jugar con la vida o la muerte de una persona no puede ser entretenimiento. No es un chisme más. Es algo que afecta a familiares, amigos, compañeros. A mí me dejó con un nudo en el estómago durante horas. La relación entre Aslı y Özkan: respeto, cariño y un vínculo artístico profundo. Durante los 3 años que duró la grabación de Estambul Yuhlin, Aslı y Özkan desarrollaron una relación profesional sólida y una amistad basada en el respeto mutuo. Aunque muchas veces los fans especularon con la posibilidad de un romance entre ellos, siempre dejaron claro que lo que los unía era algo diferente, una conexión artística y humana muy especial. Aslı habló con emoción sobre su compañero de escenas. Özkan es un artista completo. Un hombre con ideas claras, con una sensibilidad única. Aprendí mucho a su lado. Las escenas más duras que grabamos, él siempre estaba ahí, con apoyo, con energía, con profesionalismo. También recordó algunos momentos emotivos detrás de cámaras. A veces nos mirábamos y no necesitábamos ensayar. La conexión ya estaba. Eso no se actúa, se siente. Por eso duele tanto ver su nombre involucrado en una mentira tan cruel. La reacción de Özkan Deniz. Aunque Özkan Deniz optó por no hacer una gran declaración pública, sí publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje breve pero contundente. Sate haberle değil, gerçek duygular ya atrbisi. Ben buradeyim,
Dimdik. No son las noticias falsas, sino los sentimientos reales los que nos mantienen vivos. Estoy aquí, firme. El mensaje fue acompañado de una foto suya en un estudio de grabación, lo cual confirma que sigue trabajando en nuevos proyectos musicales y cinematográficos. Muchos fans tomaron esta publicación como una señal de tranquilidad, pero también como una forma elegante de responder a tanta desinformación. Una llamada a la conciencia colectiva. El caso de la falsa muerte de Özkan Deniz ha abierto un nuevo debate sobre los límites del contenido viral y la ética en la era digital. Aslemberg cerró su entrevista con una reflexión que invita a pensar. Antes de compartir algo, preguntémonos, ¿y si fuera mi hermano, mi padre, mi amigo? Difundir una mentira sobre la muerte de alguien no solo es irrespetuoso, es inhumano. No podemos normalizar esto. Somos mejores que eso. Aslemberg imbus a mimi aclamas, sadece berjalan javarin etkisini deil, ainzamanda insaniliskilerinin, sairn bebik dan nene kadaron emli olduun uberkez da aja agozleron un eserdi. Özkan Deniz yayor, uret melle de bamidie besebdikleri ile ayatna salklber sekilde de bamidie. Amabuolai, en magazin duniasndaem de toplumda unutul mayakak beris brakt. El impacto emocional, una cicatriz invisible. La difusión de una noticia tan delicada como la muerte de una persona no solo afecta al protagonista directo, sino también a todos quienes lo rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo e incluso al público que lo admira. En el caso de Özkan Deniz, el golpe emocional fue significativo, especialmente porque es un artista muy querido por distintas generaciones. Aslemberg también confesó que no fue la única que sufrió ante el falso rumor. Muchos de nuestros compañeros del set me escribieron, algunos llorando, otros simplemente en shock. Personas que hace años no veía me mandaron mensajes preguntando si era verdad. Hubo un momento de caos emocional. Fue como si una sombra hubiese cubierto todo por unas horas. La actriz hizo hincapié en que, incluso después de aclararse que todo era falso, el daño emocional persiste. Una vez que te hacen imaginar la pérdida de alguien querido, algo en ti cambia. No puedes simplemente borrar ese dolor. Aunque sea solo por unas horas, lo sentiste real. Y eso duele. Incluso hubo quienes llevaron la noticia tan lejos que comenzaron a organizar homenajes improvisados en redes sociales. Algunos fanáticos crearon vídeos, collages y mensajes de despedida. La viralización fue tan grande que medios internacionales llegaron a replicar la noticia sin verificarla, lo que intensificó aún más la ola de confusión. Crítica a los medios irresponsables. Aslemberg, conocida por su postura mesurada y alejada de escándalos, rompió su habitual silencio ante la prensa para señalar con firmeza la falta de ética de ciertos medios digitales. No todo vale por unos clics más. No puedes publicar la supuesta muerte de alguien sin confirmar con fuentes oficiales. ¿Dónde quedó el periodismo responsable? ¿Dónde quedó la humanidad? La actriz hizo un llamado directo a las plataformas que permiten la difusión masiva de estos contenidos. Las redes sociales pueden ser herramientas maravillosas para conectar, inspirar y crear. Pero también pueden convertirse en armas si se usan sin conciencia. Es hora de que las plataformas como Twitter, Instagram y Facebook tomen medidas más firmes contra las noticias falsas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la vida o la muerte. Además, pidió que se sancione a quienes inician estas campañas de desinformación con fines de lucro o entretenimiento. No puede ser que alguien se esconda tras un perfil anónimo, invente una tragedia y se vaya sin consecuencias. Tiene que haber una responsabilidad penal o social por esto. En Twitter, el hashtag #Özkan Deniz yayor se volvió tendencia en cuestión de horas. Miles de usuarios compartieron sus mensajes de apoyo, disculpas por haber creído en la noticia falsa y palabras de afecto tanto para el actor como para su familia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.